Bueno, bien, vamos a iniciar esta audiencia prevista en el caso Mikelovich, Juan Ernesto, sobre homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego. Las partes, está el doctor Rómulo Patti por la Fiscalía, la doctora Díaz por la querella, y los doctores Tejera por los... por la... Condé. Sí, claro, Condé. Sí, escuché Tejera. Escuchó mal. Y Tejeda por la defensa. Dejamos constancia, el tribunal está integrado por el doctor Cabral, el doctor Federico Sommer y mi nombre es Mario Rodríguez. Dejamos constancia que el detenido Juan Ernesto Mikelovich, hubo una información incorrecta que no iba a ser trasladado, pero finalmente va a llegar y los doctores Tejeda no tienen problema en iniciar la audiencia y una vez que llegue el detenido se incorpore. Doctor Tejeda tiene la palabra. Gracias, buen día a todos, doctor. Como primera medida, esta defensa, ¿no es cierto?, va a hacer va a manifestar las cuestiones formales que hacen a esta audiencia como previa. La decisión impugnada que venimos acá mantiene una medida de coerción y proviene del Tribunal del Colegio de Jueces de esta causa. Las resoluciones interlocutorias que acá estamos atacando fueron dictadas los días 6 y 13 de junio del 2017, decisiones, como ya dije, que imponen y mantienen una medida de coerción conforme al artículo 233 del Código Procesal, encontrándose por ende habilitada, ¿no es cierto?, la vía de la impugnación ordinaria por ante este excelentísimo tribunal. El acto jurisdiccional atacado hace cosa juzgada, tanto en sentido formal como en material, causando a esta parte un gravamen que es de imposible reparación ulterior, por lo que su denegación eventual implicaría un definitivo quebrantamiento del derecho invocado. Así lo ha dicho la Corte en fallos 333/1053. El inciso 1 del artículo 33 habilita al tribunal a tener jurisdicción sobre la causa. El derecho a recurrir, conforme al artículo 239 del Código Procesal, pertenece a esta defensa, quienes la plantearon en legal tiempo y forma y conforme a derecho la impugnación. El escrito fue presentado ante el Tribunal de Jueces, ante el Tribunal Revisor, dentro de los plazos de los 5 días que marca el artículo 242 del Código Procesal. Teniendo en cuenta que la última resolución fue dictada el 13 de junio del 2017 y notificada a la defensa el mismo día, estaría expirando para la presentación el 21 de junio, que así fue realizada ese mismo día. Entonces debe reputarse esta presentación en forma tempestiva. Eso es todo, las cuestiones formales. Continúe, doctor. Continúa. ¿Continuamos? Sí, por favor. Los antecedentes, las circunstancias relevantes de este caso. Este caso, el hecho que se juzga, se trata de un homicidio en donde el encartado, según la audiencia de formulación de cargos de Fiscalía, dice que el día 21 de mayo del 2017, aproximadamente a las 21:30 horas, el imputado Juan Ernesto Mikelovich le quitó la vida al señor Gabriel Antonio González García en la calle Pedro Genco, al 5500, Manzana H, Toma Los Hornitos de Neuquén Capital. Esto fue en hora de la noche. Previo a este acontecimiento había habido una discusión, una pelea entre integrantes del barrio, pero el hecho que nos conmueve se produce a la noche. La resolución, hubo dos resoluciones que las atacamos a las dos por los mismos fundamentos. El señor juez de garantías la dictó el día 9 de junio del 2017, en donde se resuelve dictar la prisión preventiva de Mikelovich por el término de
3 meses. El tribunal revisor, ¿no es cierto?, confirma el día 13 de junio del 2017, integrado por la doctora García, Bordón y el doctor Zavala, y en su fallo dice, ratifica la resolución del doctor Piana, que había intervenido originalmente, y se mantiene la prisión preventiva por el término de 3 meses. Lo que en esa audiencia, por acuerdo de parte, se corrió la investigación a 4 meses. Bien, el pronunciamiento impugnado, señor presidente, viola gravísimos derechos que afectan al debido proceso y a la defensa en juicio. Por lo tanto, estas resoluciones, en esta forma en la cual están dictadas, no solamente violan derechos procesales provinciales, sino también constitucionales y del bloque federal constitucional. No me voy a explayar de eso, acá nomás lo voy a resumir. Néstor Pedro Sagüez, eminente escritor, él siempre dice que las sentencias anómalas, infundadas, no pueden constituir un instrumento válido como para ser tenido en cuenta, máxime cuando se trata lo que está en juego, la vida de una persona, la libertad. En nuestro sistema nuevo lo tenemos como última ratio, la prisión preventiva, pero acá se consideró como, de entrada nomás, la prisión preventiva y después vemos lo demás. Los agravios son 2. Están directamente enfocados a lo que es la sentencia arbitraria, más específicamente a la violación al artículo 18 de la Ley 2891. Esta defensa, coincidimos con mi hermano, que estamos viendo últimamente en todas las resoluciones que están saliendo en los jueces de garantías o en sus ratificaciones por el Colegio de Jueces, en donde realmente nos preocupa porque directamente los jueces van a los hechos y se olvidan de algo fundamental que es el derecho. Hemos escuchado en todas estas audiencias en donde se incorporan a la parte, digamos, considerando de lo que va a ser la resolución, análisis exclusivamente relacionado con los hechos, hechos y hechos y hechos, que en esta instancia, los mismos solo surgen de, si se puede llamar una buena fe, pero estamos en un sistema contradictorio, o sea que la buena fe pierde su equilibrio, en donde todo surge de lo que es ¿cómo es? El legajo. Todo está incorporado en el legajo, nosotros los defensores tenemos que ver el legajo y siempre nos recalcan eso, tiene que ver el legajo. Pero aún viendo el legajo, señores jueces, nosotros no somos jueces, somos parte, ni siquiera parte, somos técnicos, entonces no podemos opinar sobre la validez de tal o cual cosa. Entonces los jueces se tienen que conformar nada más con lo que se está diciendo, no con lo que se está probando. Y acá está el riesgo que corremos todos, ¿no es cierto? Ambas resoluciones, y ya entrando en el fondo, ambas resoluciones, tanto la del juez Piana como la del Tribunal de Revisión, tienen una carencia absoluta en el plano estrictamente jurídico. Insisto, todos los magistrados, absolutamente todos los magistrados, están obligados a fundar, pero no solamente en hecho, sino también en derecho. Así lo dice el mismo Código Procesal y así lo dice la misma ley que acabo de invocar, específicamente. ¿Qué estamos viendo nosotros en esta circunstancia? Que falta absoluta, y ustedes lo podrán corroborar cuando vean las afirmaciones, una absoluta falta de remisión al derecho. Voy a leer lo que dice con todo respeto. El vocabulario jurídico de Capitán, un prestigioso vocabulario que todos lo hemos visto alguna vez en la vida, que dice:
que la motivación es la exposición de la razonada de hecho y de derecho que determinan a los magistrados a dictar una sentencia. Los motivos deben figurar obligatoriamente en el texto de la misma, precediendo a la parte dispositiva. Esta misma digamos, definición surge de la lectura de los incisos 4 y 5 del artículo 194 de nuestro Código también. Entonces, quiere decir, e insisto, que todos los magistrados, ya sea desde el primero hasta el último, tienen la obligación de fundar en hecho y en derecho. Cuando ustedes vean las filmaciones, insisto, no van a ver una sola referencia a un solo artículo del Código, ni procesal, de fondo no, porque estamos cuestiones procesales, pero algo, mínimamente una referencia a alguna resolución de nuestro Címero Tribunal Provincial o el Címero Tribunal Nacional, nada. Sí, porque pasó, el fiscal dijo esto, esto y esto, y sobre eso decretamos la prisión preventiva. Pero ¿dónde está ese análisis razonado, consensuado? Ese análisis que tienen que tener ustedes los jueces, a la cual yo admiro a veces la sentencia de muchos de ustedes. ¿En dónde está esa elaboración del derecho? Estamos en un facilismo absoluto. O sea, estamos privando a una persona de la libertad por 3 elementos que después lo va a tratar el doctor Tejeda Gerardo. Y eso es más que suficiente como para echar por tierra todo ese gran principio que tanto nos logró conquistar, que es la prisión como última ratio. La Corte de la Nación, en innumerable cantidad de jueces, de fallos, innumerable, tratando la doctrina de la arbitrariedad, que es la única puerta que tenemos nosotros los abogados como para llegar a la Corte, afortunadamente, y en la actualidad, tiende a resguardar la defensa en juicio. Hay que resguardar la defensa en juicio. Y yo entiendo que el control constitucional, que teóricamente lo tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por difusión lo tiene que tener hasta el último juez que existe en esta bendita patria. Todos los jueces tienen que tener el control constitucional. Si no, señores, vamos por mal camino. Y más en este sistema nuevo que tenemos nosotros, en donde la rapidez, la agilidad, tal vez nos lleve a ser demasiado rápidos, demasiado ágiles, pero nos estamos olvidando, ¿no es cierto?, que existe una Constitución y que existe el derecho, que hay que tener mucho cuidado en preservarlos. La Corte dice que las sentencias deben ser fundadas y tiene que ser una derivación razonada del derecho. Numerosos fallos. 329, 36, 73, 330, 44, 54, etcétera, entre otros. Entonces, la falta de motivación que nosotros vemos en esta sentencia, en estas resoluciones que estamos atacando acá, ¿no es cierto?, nos impide a los defensores ejercer un verdadero y auténtico derecho de defensa de juicio, porque no sabemos sobre qué artículos se basa la opinión de los jueces. Esos derechos causan un daño actual y lesionan gravemente los derechos de nuestro defendido. Ambas resoluciones, tanto la del doctor Piana como la del Tribunal Revisor, contienen esta misma falla. Insisto, con recurrir nada más que las videofilmaciones, se van a dar cuenta ustedes de que realmente estamos ante una gravísima falta de aplicación del derecho en este. Ese sería el primer agravio. El segundo agravio también ataca la doctrina de la sentencia arbitraria y también ataca al artículo 18 de la ley citada. ¿Querés explicar vos? ¿De los hechos? Sí. Sí. Continúa entonces. Sí, voy a continuar. Continuando con el tema del sistema procesal que tenemos, entiendo. Sí, gracias. Sí. El sistema procesal que tenemos resulta a todas luces que no existen igualdad de armas
o por lo menos en esta causa, me preocupa la actuación fiscal en esta causa. El fiscal no ha dicho de que antes que declararan los testigos, los mandó a detener durante 8 horas por averiguación de antecedentes. Es decir, después de 8 horas de estar detenidos, vengan a declarar. Me preocupa eso, como hombre de derecho. Lo segundo que me preocupa, y si ustedes lo van a ver en el video, es en una parte donde uno de los testigos dice que le preguntan sobre, no, ya se lo dije 3 veces. Ya se lo dije 3 veces. Quiere decir que ya lo estuvieron indagando antes de su declaración. Es decir, antes existía la posibilidad de que la defensa pudiera controlar qué están haciendo con los testigos. En este caso no, el fiscal hace lo que quiere. Por último, no por último, sino cuando analicen los testimonios se van a dar cuenta que cualquier estudiante de Derecho de primer año van a advertir las serias y graves contradicciones que hay entre los testigos, que para el fiscal no existen, solamente sirven para la prisión preventiva o para la detención de mi cliente. Hay algo que me preocupa más también, señores jueces, que quede al arbitrio de que un fiscal se levante de buen humor, que no haya tenido una noche trasnochada y decida, como en este caso, en la segunda audiencia, el fiscal entendió que se debía modificar la prisión preventiva porque ya no se estaban dando los requisitos necesarios, porque ya los testigos habían declarado, porque el reconocimiento de Rueda ya ha dejado de ser útil para la Fiscalía y por lo tanto solicitó la morigeración de la prisión preventiva en la segunda audiencia. En la próxima audiencia aparece de nuevo otro fiscal diciendo no, que siga con la prisión preventiva. No es serio. No es serio. O estamos hablando de un cuerpo, o estamos hablando de individuos independientes que se le ocurre decir cualquier cosa. Porque si ya tenemos a un fiscal que dijo que se tiene que morigerar la prisión preventiva, ¿por qué después el próximo dice no la voy a morigerar nada? Son cuestiones que en el sistema mucho no funcionan. Vamos a ver el código con respecto a los motivos del... Acá lo que se está tratando es el riesgo de entorpecimiento. El artículo 23 dice, si me permite, interpretación restrictiva. Todas las normas que coarten la libertad personal del imputado o limiten el ejercicio en sus derechos se interpretarán restrictivamente. Y la analogía solo está permitida en cuanto favorezca a la libertad del imputado. La analogía. En otras épocas la analogía no existía, pero bueno, acá sí, a favor del imputado. ¿Qué quiero decir con esto? Que tiene que ser interpretado restrictivamente. Porque el artículo 113 es el que determina, artículo 113, medidas de coerción, en donde la séptima, la última, es la prisión preventiva, cuando se refiere al peligro de entorpecimiento,
el artículo 114 ter, si me permite, dice, para decidir acerca del peligro de entorpecimiento, se deberá tener en cuenta, primero, ¿qué es lo que se debe tener en cuenta? Que destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba. Ese es el primer punto que tienen que tener. El segundo es influirá, el verbo influir, para que coimputados, testigos, peritos, informen falsamente o se comporte de manera desleal o reticente. Y tercero, inducirá a otros a realizar de tales comportamientos. Entonces, aquí tenemos cuáles son los elementos para determinar si encuadran o no los motivos que dieron los jueces. Voy a ir a los motivos. El primer motivo, temor de los testigos. No encuadra dentro de estos incisos. El temor de los testigos. El Ministerio Fiscal también dice, porque, claro, casi que es palabra santa, que todos los testigos han dicho que tienen temor, especialmente los tres hermanos. Perdón. Acá tengo grabado, donde si ustedes van a escuchar a Rubén, que Rubén dice, yo no tengo ningún temor. Es el temor que debe estar fundado. Yo me acuerdo cuando vi a otros en otros procedimientos, y no quiero declarar delante del imputado por temor. Bueno, un momentito. Quiero saber cuál es el temor, en qué fundamenta ese temor. Acá no, acá directamente porque el fiscal dijo que hay temor, es suficiente. Nosotros pedimos, bueno, pero que vengan los testigos a declarar sobre el temor, nada más. No al lugar, tampoco. ¿Por qué? Para preservar a los testigos. Bueno, si el sistema así lo considera, vemos que la cosa, volvemos a que la igualdad de armas está desapareciendo, es decir, ni existe. Lo único que tenemos que hacer nosotros los defensores es tratar de que estemos encuadrados dentro del derecho, y eso es lo que estamos haciendo. El temor, por lo tanto, el temor es algo psicológico de la persona. Cuando se le pregunta a uno de ellos y dice, ¿pero en qué lo funda? Dice, no, pero acá Juan inclusive me pidió el documento para hacerme todos unos trámites. O sea, no se advierte el temor, en definitiva. No está dado. Y primero, y segundo, que no está en el 114 ter. El segundo ítem o motivo del tribunal para dictar la prisión preventiva es la falta de aparición de armas. El Ministerio Fiscal tiene toda la maquinaria del Estado. Puede pedir allanamientos, puede hacer miles de cosas. No sé si lo habrá hecho. Supongo que sí. Y si la ha encontrado o no la ha encontrado. El hecho de que falte el arma no es un requisito indispensable para que la causa no vaya a juicio. Si el arma no está. Sabemos que falleció un tiro de un arma de fuego, de un 38. Eso está clarito. ¿Hace falta el arma? No, si está bien, y si no está también. Es suficiente, ya está probada la muerte con arma de fuego. Por lo tanto, el hecho de que si aparece o no aparece el arma, el hecho de que salga en libertad mi cliente y continúe escondiendo el arma, lo que pensaría el Ministerio Fiscal, no sé.
Eso queda a criterio del fiscal encontrar el arma, nosotros no. La otra... El otro motivo ya es un poco cómico. Es de las escuchas telefónicas. Y dice, tomaron exclusivamente un párrafo totalmente aislado de todo, que no sé quién es el que habla, y dice, ¿cuánto me cobras para hacer cagar al Pancho? Pensalo. Ese es otro motivo, esa escucha telefónica. ¿Cuánto me cobras para hacer cagar al Pancho? Pensalo. ¿Quién puede ser el Pancho? Un equino ya de varios años que hay que terminar con su vida porque está cansado. Puede ser un perro, puede ser una persona. No lo sabemos. Pero el tema es el siguiente. Pensalo. El tema es el siguiente. A él acá aparentemente se formula esa pregunta. Pero está la respuesta de mi cliente decir, no, mirá, vos estás loco, yo no me encargo de eso, o sí, decime, sale tan... ¿Está la respuesta de eso? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Porque es muy fácil decirle, el Ministerio Fiscal tiene todos los elementos, sabe que está intervenido el teléfono. Cabo Gómez, venga para acá, a ver, tome este chip, me llama por teléfono, me dice esto. ¿Cómo lo sé yo? ¿Quién es el que habla? ¿El Ministerio Fiscal hizo algo con respecto a esta terrible, digamos, delito? Porque hay alguien que está pidiendo para matar a alguien. Si el Ministerio Fiscal inició alguna acción o algo con respecto a esto. ¿O es solamente para decir, no, es para dejarlo preso al imputado? El tema de pensarlo quiere decir de que solamente es una formulación, no fue contestada. No hay respuesta sobre eso. Ahora si me dice, el interlocutor dijo tal cosa sobre esto, bueno, hay un indicio, porque todavía de las escuchas telefónicas no tenemos las pericias, no tenemos nada para determinar a ciencia cierta quiénes están lo que están hablando. Y por último, el último motivo es eso de los famosos papelitos que han encontrado, que es causas abiertas en Río Negro por amenazas. Y esto de las causas más bien iría para el caso de la posibilidad de fuga. El tipo tiene antecedentes que se le suman, pero no precisamente para el riesgo o entorpecimiento. No es un elemento para el riesgo o entorpecimiento. Aparte estamos hablando de causas abiertas y el principio de inocencia, está bien, está limitado, pero mientras tanto no sabemos en qué etapa están esas causas. Si está procesado, si está indagado, no sabemos nada. Solamente unos papelitos. Los testigos con respecto al temor, otra de las cosas es que en ningún momento sintieron temor porque mi cliente tendría antecedentes, eso en ningún lado de sus declaraciones sale. Por lo tanto, entiendo de que todos los motivos aquí expresados que tendrían que estar validados con los verbos, influirá, incidirá, no se dan. No se dan. Por lo tanto, entiendo de que no está encuadrado dentro de las normas procesales los motivos que se invocan para el riesgo de entorpecimiento.
Nada más. Sí. Segundito, dos cositas y ya termina la defensa. El tribunal revisor, cuando en sus considerandos, manifiesta en forma totalmente dogmática y dice que analizando el plexo probatorio, ¿qué plexo probatorio puede analizar el tribunal revisor? Absolutamente ninguno. Y agregando eso dice que surge la participación del imputado en el hecho, que las escuchas acreditan tal participación y que existe en la especie plena prueba del hecho y semiplena prueba de la autoría. Nada de eso ha quedado probado en esa instancia. Absolutamente nada de eso. La semiplena prueba de la autoría, basado en lo que acaba de decir mi hermano. Nada de eso ha quedado, absolutamente nada probado sobre esas dos cuestiones que fueron incorporadas graciosamente por el Tribunal de Revisión. Otra de las cosas que el Tribunal de Revisión incorporó, decir que hay un riesgo procesal por el solo hecho de no encontrarse un arma, tal como lo explicó. Eso es grave, gravísimo diría yo, que forme parte de un fundamento como para privar de la libertad a una persona. Y en cuanto al riesgo procesal, nosotros esperábamos de ese tribunal, ¿no es cierto?, algo más profundo, algo más que llene más la cuestión de derecho. Sin embargo, el tribunal revisor se mantuvo en las mismas pautas que el doctor Piana. No agregó ni sacó absolutamente nada, salvo lo que acabo de expresar. Bien, concluido esto y aclarado esto, esta defensa hace reserva del caso federal, ¿no es cierto?, artículo 14 de la ley 48, y solicita al distinguido tribunal admitir el recurso y expidiéndose sobre el fondo del mismo y previo cumplimiento de los trámites que correspondieren, deje sin efecto las resoluciones atacadas, en especial la del Tribunal de Revisión, dictando o mandando dictar, si estimare corresponder, e inmediatamente otorgar la libertad de nuestro asistido, porque no es suficiente lo manifestado como para mantenerle esa medida de coerción y que la misma sea reemplazada por una más leve. Eso es todo. Señor Juan Ernesto Mikelovich, mi nombre es Mario Rodríguez, junto con los doctores Federico Sommer, que está en la ciudad de San Martín de los Andes, y Alejandro Cabral, somos los jueces que vamos a decidir sobre esta impugnación que han presentado sus defensores, el doctor Tejeda, que autorizaron iniciar la audiencia sin su presencia, porque sabíamos que estaba en camino. Está presente también la doctora Díaz, que es la querellante, y el doctor Rómulo Patti, que es el fiscal, a quien le doy la palabra. Una cuestión de organización va a pronunciarse primero la doctora. Muy bien, no hay problema. Sí, buenos días. En primer lugar, en cuanto a lo que hace la admisibilidad formal, tanto desde el punto de vista de la impugnabilidad objetiva como subjetiva, no vamos a tener objeciones. En lo que trata a los agravios, por supuesto que sí. En primer lugar, me gustaría hacerles una referencia al hecho, que es bastante complejo, por cierto. La formulación de cargo se produjo en fecha 9 de junio del corriente año, donde se formularon cargos al imputado, a Juan Ernesto Mikelovich, por un hecho ocurrido el 21 de mayo, donde se le achaca al imputado haber matado a Gabriel Antonio González García, que fue la víctima de este hecho. El hecho ocurrió aproximadamente a las 21:35 horas en la calle Genco, al 5500, frente a la Manzana H del barrio Los Hornitos de esta ciudad. El 21 de mayo del 2017, tal como refirió la defensa, a horas de la tarde, previo al hecho de la muerte, hubo un incidente entre la familia Yáñez y González y un vecino del lugar de nacionalidad paraguaya, de nombre Pedro Vázquez. Puso en conocimiento a un vecino del lugar, que es Luis Cáceres Vegas,
lo que motivó a que otros ciudadanos, también de nacionalidad paraguaya, concurrieran al domicilio de este vecino Luis Cáceres Vegas en calle Las Garzas, del barrio también Los Hornitos de esta ciudad. Los paraguayos a los cuales hice referencia, que fueron convocados, son los hermanos Bordón Rodríguez. Pasado ese incidente, en horas de la noche, y ya cuando estaban comiendo un asado en la casa de Luis Cáceres Vegas, Rubén Bordón Rodríguez hace un llamado telefónico y en pocos minutos llega a la casa de Cáceres Vegas el imputado en una moto roja. Luego de un breve lapso que estuvo, digamos, el imputado en ese lugar, en la casa de Luis Cáceres Vegas, tanto Mikelovich, el imputado, como los hermanos Bordón Rodríguez se retiran a la parte trasera de la vivienda. Allí comienza una discusión en la que participan el imputado y la víctima, quienes en determinado momento se alejan del fondo de la vivienda al lugar donde es hallado luego el cuerpo de la víctima, esto es en calle Genco. Cabe mencionar que cuando se alejan, el imputado y la víctima, Mikelovich, el imputado, llevaba consigo un cuchillo, mientras que la víctima llevaba un revólver calibre 38. En un determinado momento y encontrándose ambos contendientes de frente, el señor Mikelovich saca su cuchillo, le acerta a González García 2 puñaladas. Bueno, una afecta al sector maxilar inferior izquierdo, la otra a la zona tracoabdominal izquierda. Esto hizo que la víctima soltara su arma, la cual toma al señor Mikelovich y a muy corta distancia, según lo que han sido los resultados de las autopsias, se efectúa 2 disparos al señor González García. Uno en la región torácica superior izquierda, que tiene orificio de salida, y otra a nivel abdominal medial superior derecho, siendo este último disparo el que le ocasiona la muerte por un shock hipovolémico. La calificación legal provisoria que en ese momento sostuvo la Fiscalía y por la cual se formularon cargos fue homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, en calidad de autor. Bien, en esa fecha, el 9 de junio, se formularon cargos por este hecho y el doctor Viñaroli, en ese entonces, voy a hacer una referencia en este sentido a los fiscales que intervinieron justamente por la referencia que hizo la defensa. El doctor Viñaroli fue quien formuló cargos y solicitó esta medida de coerción. En ese momento tampoco había un querellante particular y la defensa también era la defensa oficial. El doctor Piana entendió, razonable este pedido de prisión preventiva. El doctor Viñaroli había solicitado 5 meses de prisión preventiva y el doctor Piana consideró que era viable 3 meses de prisión preventiva, al igual que el plazo de la investigación. Luego, en instancias de revisión, ya con la defensa particular y con un querellante particular, concurrimos al tribunal revisor solicitado por la defensa, donde intervino el doctor Di Maggio. En esa audiencia, cabe destacar que la querella asumió ese mismo día, es decir, a pocas horas de iniciada esa audiencia. Lo que hace referencia a la defensa de este cambio de fiscales y de estos criterios desencontrados, digamos, por decirlo de alguna manera, lo que sucedió es que la Fiscalía había arribado con la defensa a un acuerdo en donde iban a dejar en libertad al imputado por entender el doctor Di Maggio que ya el entorpecimiento de la investigación que se había aludido en la primera audiencia no subsistía. La querella no brindó ese acuerdo, ¿sí?, por considerar que habían elementos suficientes para mantener la prisión preventiva y que esos elementos no habían desaparecido para poder morigerar, y los 3 jueces de revisión entendieron que esto era lo viable, por lo cual confirmaron la decisión del doctor Piana, que fue el juez de garantías que en primer término otorgó la prisión preventiva. Luego tuvimos otra audiencia de prueba para el recurso, donde intervino la doctora Lucero, ya que el doctor Di Maggio fue apartado de ese legajo. Y hoy se encuentra el doctor Patti aquí presente. Para que no quede, lo aclaro por las dudas, cómo fue dándose estas circunstancias. Con respecto a lo que es al recurso en sí, a los agravios que expone la defensa, voy a disentir. La defensa se agravia por arbitrariedad de la decisión de los jueces de revisión. Consideramos, por lo menos esta parte considera que no fue arbitraria esa decisión, que fue fundada, que fue, acorde a la ley y a la razón, y que además de ello no hubo una voluntad caprichosa del juez, de los 3 jueces que intervinieron, sino que consideraron viable la prisión preventiva de acuerdo a los fundamentos que le brindaron las partes acusadoras. Los fundamentos que los jueces
dieron en su resolución, en primer lugar, se basaron en la gravedad del hecho, ¿sí? En la gravedad del hecho, estamos hablando de un homicidio agravado por el uso de arma de fuego, estamos hablando que es un delito que tiene una pena en abstracto que es elevada, pero no solamente en esto, todos sabemos que no podemos basarnos solamente en la gravedad del hecho para poder otorgar una prisión preventiva, sino que además hubieron otras circunstancias que rodearon al caso que hacen viable que esta prisión preventiva pueda ser otorgada. Esas circunstancias, que además tuvo en cuenta el Tribunal de Revisión y el juez de garantías, fueron justamente, la defensa se agravia que la resolución no tiene apoyo jurídico. Por el otro lado, dice que la resolución no tiene demasiado apoyo fáctico. Tanto desde el análisis de lo fáctico como desde el plano jurídico, los jueces lo evaluaron. Y esto lo tomaron en relación al artículo 114, en realidad 110 y siguientes del Código Procesal Penal. El peligro procesal que aludieron las partes, que los jueces tomaron en cuenta en la resolución, como bien dijo la defensa, es el peligro de entorpecimiento. ¿Qué se tuvo en cuenta además de la gravedad del hecho? Bueno, determinadas circunstancias que hacen viable que los jueces puedan, digamos, con un grado de probabilidad bastante cierto, determinar que el imputado, en caso de estar en libertad, podría entorpecer la investigación. En esto la defensa hizo referencia a intervenciones telefónicas que se tomaron en cuenta para tomar esta decisión, además de intervenciones telefónicas, allanamientos que se realizaron en el domicilio del imputado, y el temor fundado, que entendieron los jueces que estaba fundado, el temor de los testigos. Respecto a los testigos, son 3 testigos básicamente que son los principales testigos quienes apuntan a que el autor que es el único autor del hecho, y que estuvieron, digamos, presentes a horas de la noche cuando yo les relaté el hecho por el cual se formuló cargos. Esos 3 testigos, que son los 3 hermanos Bordón Rodríguez, manifestaron expresamente en sus declaraciones videofilmadas el temor que le tenían al imputado por el hecho de declarar. Hay que dejar en claro, porque también la defensa lo manifestó, y esto también fue un motivo de discusión en la audiencia de prueba para el recurso, que no está controvertido de que los testigos no fueron amenazados. Eso es cierto, los testigos no fueron amenazados. Los testigos lo que manifestaron fue un temor por el hecho de declarar, ¿sí? De acuerdo al conocimiento que tienen sobre la persona del imputado. Más allá de esto, hay otros elementos que apoyan este temor de los testigos. En el primer allanamiento que se realiza en el domicilio del imputado, y fue en el momento en el cual se lo detuvo para formularle cargos, se secuestraron cédulas de notificación de la provincia de Río Negro, tanto de Roca como de Cipolletti y Villa Regina, donde él mismo tenía causas de notificación de imputaciones por amenazas, ¿sí? Por amenazas, más de una, bueno, robo calificado y otras causas. Esto también fue tenido en cuenta por los jueces a la hora de evaluar el riesgo procesal. Obviamente que no solamente se detuvo el tribunal en esto, porque no podemos hacer tampoco derecho penal de autor, sino evaluar todos los elementos que se fueron recolectando en la causa para poder tomar una decisión. Las intervenciones telefónicas también que aludió la defensa también fueron tomadas en cuenta por los jueces. En una de las intervenciones telefónicas, las intervenciones telefónicas fueron sobre el teléfono del imputado y de todos los testigos del hecho, porque cuando se comenzó a realizar la investigación, obviamente que a ciencia cierta no se sabía todavía quién era el autor. De esas intervenciones telefónicas surgen, por ejemplo, una específicamente donde una persona le solicita al señor Mikelovich que realice una actividad delictiva de estas características, es decir, un homicidio. Otras de las intervenciones telefónicas también surgen que el imputado había tratado de vender un arma calibre 38, que justamente es el arma que se está buscando en este hecho y que todavía no pudo ser secuestrada. Sí fue secuestrada,
la moto en el domicilio del imputado, la moto roja que alude los hechos en la formulación de cargos. Ahora, el arma todavía no fue secuestrada. Esto fue un elemento que tomaron en cuenta los jueces, especialmente por esta intervención telefónica. Es decir, el imputado quería vender un arma de similares características, había pasado un precio e incluso le hacían referencia a otra arma, también una calibre 22, que vale destacar que el 8 de junio fue la formulación de cargos al imputado y el 9 de junio, ya con el imputado detenido, se dispuso un nuevo allanamiento porque de otras intervenciones telefónicas también resultaba que el 8 de junio, el día del primer allanamiento, el imputado había estado conversando con vecinos del lugar por vía telefónica, donde manifestaba que tenía el arma calibre 38 y un arma calibre 22 escondido en el patio trasero de su domicilio. Entonces, el 10 de junio se solicita autorización para el allanamiento, el 10 de junio se concurre al domicilio del imputado a realizar un nuevo allanamiento y se encuentra en el patio trasero de su domicilio el arma calibre 22. Todavía no se encuentra el arma calibre 38. Todas estas circunstancias objetivas, ¿sí? Todos estos elementos confluyeron para que el tribunal revisor y el juez de garantía, el doctor Piana, tome una resolución a este respecto. ¿Y por qué digo que esa resolución está fundada? Porque los jueces analizaron todos los pormenores, todos los extremos planteados por las partes. Principalmente me voy a remontar a la resolución del doctor Piana, que fue confirmado en esos fundamentos por el tribunal revisor, donde se analizaron incluso hasta medidas alternativas a la prisión preventiva, donde la defensa en ese momento, por el doctor Leandro Seideos y la doctora Lazzarini, solicitaron comparendos, es decir, solicitaron otras medidas alternativas y el juez entendió que por todos estos fundamentos el peligro de entorpecimiento no se veía neutralizado con una medida menos gravosa. Entonces, por todas estas consideraciones, entiendo que la resolución, tanto del doctor Piana como luego del tribunal revisor, está absolutamente fundada. En cuanto a la defensa que hizo referencia a la buena fe de la Fiscalía o al legajo de investigación, el legajo de investigación siempre estuvo a disposición desde el primer momento de la investigación para la defensa. Todo esto que yo estoy haciendo referencia surge todo del legajo de investigación, con lo cual no habría ningún inconveniente a ese respecto. Nada más, gracias. Sí, muchas gracias. ¿Se escucha bien ahí? Perfecto. Sí, desde ya que ratificó plenamente en honor a la brevedad, que creo que es importante sostenerla, sobre todo en esta audiencia que ya se ha extendido creo que más de la cuenta, igualmente que a lo largo de los planteos que se han hecho, es hora de ya de ir encaminando el proceso en una etapa definitiva. De todos modos, considero que vale mencionar lo que entiendo, al igual que la señora representante de la querella, que no tengo ninguna objeción que formular al tratamiento del planteo. Simplemente entiendo en un distingo que esto no obstaría, para que vuestras señorías lo consideren, que no estamos ante un caso asimilable a cosa juzgada. Por el contrario, es perfectamente modificable la situación que se plantea sobre la aplicación de esta medida de coerción. Lo puede ser como no lo puede ser, pero más bien la vía impugnativa entra porque está expresamente considerada y no porque sea algo que causa un gravamen irreparable o asimilable a cosa juzgada, con todo respeto a la enjundiosa defensa que se ha desarrollado aquí por parte de los doctores. Entrando en la cuestión de fondo, como dije, no me quiero extender demasiado, simplemente quiero manifestar que la propia defensa ha tenido, incluso para sostener sus argumentos, tener que entrar en la casuística o en detalles o en circunstancias propias que devinieron de la investigación. Más allá que en algunos casos se hayan hecho alusiones un tanto peyorativas, hablar de temor infundado, papelitos, en alusión a claras citaciones por delito nada menos que de amenaza, causal de peligro inminente respecto de una persona,
el hallazgo o la falta de hallazgo de un elemento sustancial. No se puede tampoco peyorizar y minimizar que si no aparece un arma justamente con la que se ha cometido un homicidio, como bien se dijo, un hecho extremadamente grave, casi con ribetes de emboscada, podría decirse, no puede tampoco dejarse de atender ese aspecto. Pero entiendo que son las reglas del contradictorio. Y justamente esas reglas del contradictorio son las que hacen sopesar a los jueces, a ustedes, a los que han intervenido, cuáles de aquellas premisas que se exponen son las que revisten la razón en el derecho y la razón en los hechos. Y mal puede decirse que no esté fundada en derecho. Creo que, vuelvo a repetir, no quiero extenderme, las explicaciones que se han dado y el encuadre que se ha hecho justamente en la posibilidad de entorpecimiento concreto y claro respecto de lo que podría ser una libertad de quien es imputado, da la pauta referencial de por qué se han arribado estos pronunciamientos. Respecto a la intervención en las diversas instancias del Ministerio Público, más allá que la defensa no haya hecho una especificación concreta, y sí lo detalló la defensa, esto no lo remarco para quitar ni agregar nada, simplemente remarco que nuestra Constitución marca una independencia de criterios que se debe extender a cualquiera de los planos y dentro del marco también del Ministerio Público Fiscal, y que, como bien se explicó, han sido distintos avatares que se han generado a lo largo de estas instancias, con lo cual está perfectamente válido revisar un criterio o en todo caso sostenerlo con mejores y mayores fundamentos. Con lo cual entiendo que no se ha vulnerado ninguna garantía constitucional, que rige plenamente el debido proceso, que hay muchas cuestiones o muchos cuestionamientos que se han mencionado, repito, entiendo, en el claro ejercicio de una defensa enjundiosa, proba, pero creo que será materia de análisis a posterior, en el debate, en la instancia definitiva, en donde se puedan hacer valer, y las ulteriores si fueran consideradas necesarias. Por tal motivo, entiendo que debe rechazarse esta petición, mantenerse la medida coercitiva solicitada, sin costas. Muchas gracias. Muy bien, gracias a usted. Miguelovich, ¿quiere decir algo? Bueno, muy bien. ¿La defensa? No, está bien, suficiente. Bueno, le vamos a pedir que se retiren porque tenemos que deliberar con el doctor Sommer. Cuando terminemos lo llamamos inmediatamente. Su señoría, tengo una audiencia, ¿es posible que me pueda retirar? Bueno, luego de esta deliberación, el tribunal ha llegado a una decisión por unanimidad. Respecto a la primera cuestión, consideramos que debe ser declarado admisible el recurso de impugnación presentado por la defensa, toda vez que guarda legitimidad objetiva y subjetiva, de acuerdo a las previsiones de los artículos 233 y subsiguientes del Código de Procedimiento. Respecto de la cuestión de fondo, consideramos que se trata obviamente de una medida cautelar, que la única certeza que exige tanto la Constitución como el Código de Procedimientos es respecto de la plena prueba de la existencia del hecho. La plena prueba de la existencia del hecho no fue discutida por las partes, se trata de un homicidio doloso, se dan los elementos objetivos y subjetivos exigidos por el artículo 79 del Código Penal, es decir, hay ¿se cortó? No. Hay un otro, el que matare a otro, muerto, una persona, existe el núcleo, que es matar, y el nexo de imputación, es decir, la acción desplegada en el hecho. Hay un nexo claramente entre la acción y el resultado, y por supuesto se dan los elementos objetivos del tipo, es decir, es un hecho cometido con la intención y con el conocimiento de dar muerte justamente a otra persona, es decir, el conocimiento y voluntad de realizar el tipo
objetivo. Hago estas declaraciones elementales por la exigencia por la pretensión de exigencia en las resoluciones judiciales, que no solamente se traten hechos, sino también el derecho. Decía que esto es la única exigencia de certeza que nos brinda, nos da la Constitución y el Código de Procedimientos. Todo lo demás es semiplena prueba o probabilidad, toda vez que el riesgo nunca puede ser cierto, porque nunca podemos tener certeza de lo que ocurra en el futuro. Es decir, se trata de preservar a futuro, y esto siempre es probabilístico. También, obviamente, justamente por la presunción de inocencia, tampoco a instancias de una incidencia sobre la determinación de una medida cautelar, en este caso de la prisión preventiva, podemos tener certeza de la plena prueba de la autoría. Sin embargo, tanto la Fiscalía como la querella han dado elementos como para presumir que justamente el señor Michelovich existe una sospecha, una semiplena prueba de su autoría, como para llevar adelante un proceso en su contra, justamente por el delito que acabo por el cual fue imputado. Pero no solamente la pretensión de la Fiscalía al formular cargo fue la de probar la semiplena prueba del hecho, sino que fue la detención cautelar, es decir, que se mantenga en prisión preventiva por el término que originariamente requirió, y limitado oportunamente por el señor juez de garantías, el doctor Piana. La gravedad del hecho, si bien no puede ser el único elemento a tener en cuenta justamente para requerir esta medida cautelar extrema, de acuerdo originariamente de la jurisprudencia Díaz Besone de la Corte Suprema, pero repetida infinitamente por todos los tribunales locales y nacionales. No quiere decir que no pueda ser un indicio, un elemento a tener en cuenta. Y no solamente la gravedad del hecho en abstracto, es decir, de acuerdo a la pena, cuanto más pena, más grave, por lo menos esa es justamente la premisa elemental que se tiene en cuenta para determinar los valores o la gravedad de los hechos que están en la parte especial del Código de Procedimiento, es decir, o el nivel de orden de los bienes jurídicos. En este caso estamos en el hecho más extremo o más grave que prevé el sistema penal, que es el bien jurídico vida, pero no solamente hay que tener en cuenta en abstracto, sino en concreto. Y en concreto cita, de acuerdo a la propuesta fáctica de la acusación, cita que se trata de un hecho de extrema gravedad, toda vez que incluso el doctor Patti habla de una emboscada en donde se utilizaron dos armas, una de fuego, pero también un arma blanca para quitar la vida a la víctima, y una utilizada prácticamente para lo que comúnmente se llama para rematarlo. Es decir, que las circunstancias fácticas, de acuerdo a la propuesta de la acusación, es realmente grave, además de la cuestión abstracta prevista en el artículo 79 del Código Penal. A esto se agrega las normas citadas por la defensa, es decir, todo el articulado de la prisión preventiva, incluso reformada con posterioridad a la sanción del Código, donde
de alguna manera define esta cuestión del riesgo procesal, es decir, en qué tiene que tener en cuenta la Fiscalía para proponer y el órgano jurisdiccional para decidir, que es cuando se trata de, fuga no es tan complicado, pero sí cuando se entiende que puede estar en riesgo el proceso, es decir, cuando hay riesgo procesal. Y en este sentido, justamente se trata de deshacerse de prueba o manipular con la prueba o tratar de que la prueba no llegue justamente a la instancia, en este caso que es ineludible, que es la instancia de juicio que está pretendiendo la parte acusadora, y da muestra de en qué basa en qué quiere sostener esta prevención, de prevenir llegar a un juicio de calidad y con las pruebas de cargo que fue logrando obtener a través de esta investigación preliminar o esta investigación preparatoria. Claramente ha mencionado la parte acusadora que a través de escuchas se logró determinar que el imputado ha tratado de deshacerse, de manipular o de pretender que un elemento que para la Fiscalía y para la querella evidentemente es importante, y a todas las luces, si estamos hablando de un homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego, necesita encontrar ese elemento de prueba, necesita encontrar el arma. No solamente se trata para, evidentemente, no la quiere solamente para determinar el calibre, cuestión que la defensa hizo hincapié al referirse que qué duda tenemos que es un arma calibre 38. Bueno, evidentemente la Fiscalía la necesita, seguramente para hacer otras averiguaciones, otras pruebas justamente para probar evidentemente el agravante. Pero independientemente de esto, lo que queda claro es que hay referencias que hacen suponer con un alto nivel de probabilidad que el imputado ha tratado de deshacerse de la prueba. En este sentido, ante la falta de exigencia de certezas, la existencia de investigaciones abiertas justamente por el delito de amenazas, cuyo bien jurídico es influir, o la libertad psíquica, es el bien jurídico que se tiene en cuenta cuando se sanciona el delito de amenazas. Es decir, si estos antecedentes, por supuesto que para el agravante de la pena o para determinar cuestiones de reincidencia, se debe tener una condena firme. Ahora, para suponer que existen riesgos, justamente en este caso de prueba testimonial, de prueba de testigos, para influir en su libertad psíquica a la hora de ir al juicio o no ir, o declarar en el juicio o no declarar, ocultar la verdad o directamente mentir, justamente por tener temor, es un elemento válido que ha ponderado la Fiscalía para probar esta probabilidad o riesgo procesal. Es decir, los antecedentes que se han encontrado en el allanamiento realizado, obviamente que lo involucran, porque están a su nombre, son citaciones, no son por robo o no son por estafas, sino son justamente por delitos que tienen que ver con la libertad psíquica. Es decir, que este elemento también es válido que haya sido ponderado por la acusación y tenido en cuenta por el órgano jurisdiccional cuyas resoluciones se están impugnando. Por otro lado, justamente hay videofilmaciones, cuestión que es absolutamente válida, lícita y de alguna manera blanqueada y debidamente documentada de 3 testigos
presenciales que han manifestado ante el fiscal temor por las circunstancias, por el conocimiento que tienen el imputado, por las circunstancias justamente que tuvieron que enfrentar y ver de cómo se realizó este hecho a todas luces grave. Es decir, que es un elemento que también consideramos que ha sido debidamente tenido en cuenta tanto por el juez de garantías como por el tribunal de revisión. Y estas entrevistas guardan con justamente los pilares que estructuran el nuevo Código de Procedimiento, es decir, la informalidad, el contradictorio, en el sentido que la prueba se sustancia exclusivamente en el juicio y a través del relato, es decir, no puede documentarse algo, bueno, y en la medida que no lo encuentren porque decide ocultarse por unos días hasta que pase el juicio para no ir a declarar, bueno, presentar para que se haga como era en el código anterior, una incorporación por lectura. Es decir, hay una entrevista informal donde las partes, por supuesto que la defensa tiene la misma posibilidad de entrevistarse y de grabar o documentar de alguna manera esta entrevista, tanto con sus testigos para probar su teoría del caso, pero también con la de la contraparte. Guarda justamente con la informalidad, pero además con ver si realmente le sirve este relato, este testigo, para ser presentado oportunamente en la audiencia de control de acusación y luego llegar al juicio y lograr un juicio justamente de calidad, donde por supuesto la contraparte tendrá todas las posibilidades y con diferentes herramientas que ante un examen directo, en el contraexamen, de revisar los dichos y el relato de estos testigos, evidentemente claves para la Fiscalía y que ha ponderado o ha hecho referencia que son testigos oculares. Por último, entendemos que, dado estas circunstancias, es razonable el tiempo por el que se ha pedido y finalmente definido esta medida cautelar. Esto habla justamente de que no fue una decisión apresurada. Evidentemente, tanto el juez de garantía como el tribunal revisor ha meditado, toda vez que ha meditado y ha resuelto acotar incluso la pretensión fiscal, es decir, ha dictado una medida cautelar por debajo de la requerida por la Fiscalía, que obviamente la requerida de la Fiscalía estaba dentro del plazo fatal de la prisión preventiva. Doctor. No. Doctor Sommer. No, comparto totalmente los fundamentos. Bueno, muy bien. Bueno, por estas consideraciones, este Tribunal de Impugnación, por unanimidad, decide declarar admisible el recurso presentado por la defensa, confirmar la decisión del Tribunal de Revisión sin costas. Nada más.